He estado pensando, ¿podría ser refutada la relatividad? Después de todo, ¿hemos creído en muchas cosas equivocadas antes? El modelo geocéntrico se derrumbó, la teoría del éter murió, e incluso la gravedad ha sido reescrita más de una vez. Pero en este momento, todavía estamos usando la relatividad y la mecánica cuántica para sostener todo nuestro modelo cósmico. El problema es que entran en conflicto entre sí, no pueden explicar los agujeros negros, y no pueden descifrar el origen del universo. Entonces, si también se derrumban, ¿qué quedará de nuestra visión del mundo? No me atrevo a pensar demasiado en esta pregunta. Pero cuando miramos hacia atrás a toda la evolución de la visión cósmica de la humanidad, creo que encontrarás una verdadera inspiración en este proceso. Así que, en los próximos 12 minutos más o menos, reexaminemos el universo que creíamos haber descifrado. Durante miles de años, todos creyeron firmemente que la Tierra era el centro del universo. Porque este no era solo un modelo astronómico, era el punto de partida para que civilizaciones enteras entendieran el mundo. Desde la antigua Grecia hasta la Europa medieval, el modelo geocéntrico no era solo ciencia, era filosofía, era religión, era una verdad última que nadie se atrevía a cuestionar. Pero esta verdad finalmente fue sacudida. Quien comenzó a cambiar esta verdad fue Copérnico, era matemático, astrónomo y también un devoto miembro de la Iglesia. En esa época, que una persona así desafiara la creencia dominante era casi equivalente a la autodestrucción. Pero en sus años de observación y cálculo, comenzó a dudar de la regla que todos daban por sentada. ¿Realmente todo gira alrededor de la Tierra? Luego Copérnico propuso una visión que parecía simple en la superficie pero que fue suficiente para trastornar la comprensión de toda una era. La Tierra no es el centro del universo, el Sol lo es. Y la Tierra no está estacionaria, gira alrededor del Sol, al igual que los otros planetas. Este modelo no solo reorganizó el orden de las estrellas, lo que realmente golpeó fue el sentido del lugar de la humanidad en el universo. De hecho, en ese momento Copérnico no publicó sus ideas de inmediato, sabía lo peligroso que era. En la visión del mundo de esa época, la Tierra no era un planeta ordinario, sino el escenario central creado por Dios. Y la humanidad era la protagonista de este drama cósmico. La gente de la época no solo creía que el modelo geocéntrico era cierto, sino que incluso sentía que era una verdad respaldada personalmente por la Biblia. En otras palabras, no era solo una visión científica, era un orden cósmico dispuesto por Dios. Cualquiera que se atreviera a cuestionarlo, estaba cuestionando el diseño de Dios. En esa época esto era casi una herejía. Así que Copérnico dudó, pasó más de 30 años revisando constantemente, permaneciendo en silencio, conteniéndose. No fue hasta los últimos momentos de su vida que accedió a publicar ese libro que definió una era, por De Revolutionibus Orbium Coelestium sobre las revoluciones de las esferas celestes. Se dice que solo vio la prueba impresa en su lecho de muerte en 1543, pero aún así, la aparición del libro no causó un revuelo inmediato. Muchos eruditos lo trataron como una herramienta de cálculo conveniente pero no creyeron que describiera el universo real. A sus ojos, era solo un mejor modelo matemático, sin un significado revolucionario. La Iglesia también permaneció en silencio por un tiempo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque aún no sentía la necesidad de reaccionar. Sin embargo, este silencio fue solo el preludio de una tormenta. Con el paso del tiempo, cada vez más científicos comenzaron a tomar en serio el modelo heliocéntrico, y el más explosivo de ellos fue Galileo. Usó la herramienta más avanzada de la época, el telescopio. Para nosotros hoy, pueden ser solo unas pocas lentes, pero en esa época, fue casi como abrir una ventana a los cielos. Miró a la Luna y vio cráteres y montañas. Miró a Júpiter y descubrió que tenía lunas orbitándolo. Esto destrozó directamente la estructura sagrada de que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. También observó las fases de Venus, un fenómeno que solo podía ser cierto si orbitaba alrededor del Sol. Estos descubrimientos le dieron a las ideas de Copérnico evidencia visible por primera vez. Por supuesto, Galileo no eligió permanecer en silencio en ese momento. Comenzó a enseñar públicamente el modelo heliocéntrico, e incluso escribió libros en italiano en lugar de latín,
para que la gente común pudiera entenderlos. No estaba proponiendo una teoría, estaba declarando un hecho, y fue este mismo punto el que cruzó directamente la línea de fondo de la Iglesia. En 1616, la Iglesia Católica declaró oficialmente el modelo heliocéntrico como una herejía, creyendo que contradecía la Biblia y socavaba el orden de la fe. A Galileo se le ordenó que dejara de promoverlo. Pero aunque Galileo pareció estar en silencio durante unos años, nunca se rindió realmente. En 1632, publicó el Por diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo asterisco. Aunque lo presentó en forma de diálogo entre líneas, apenas ocultó su ridículo del modelo geocéntrico. Esta vez, la Iglesia ya no pudo tolerarlo. Fue convocado a Roma para ser juzgado. Al final, Galileo fue obligado a negar públicamente la afirmación de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero su legendario susurro "y sin embargo se mueve" se convirtió en la frase de desafío más silenciosa pero más poderosa de toda la historia de la ciencia. Aunque pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, su telescopio ya había abierto una grieta en la estructura del universo. Y esa grieta nunca podría volver a cerrarse. Pero durante este periodo, hay una persona que debe ser mencionada: Kepler. Kepler no era un destructor. Ni siquiera tenía un telescopio, ni propuso un nuevo modelo cósmico. Pero por esa misma razón, lo que hizo fue aún más peligroso. Empezó a buscar patrones. Se hizo cargo de la vasta cantidad de datos de observación que dejó Tycho Brahe, inicialmente solo queriendo encontrar trayectorias orbitales más precisas. Pero cuanto más analizaba, más descubría un hecho pasado por alto. Las órbitas de los planetas no son círculos, sino elipses. Este descubrimiento no fue solo un cambio en la forma geométrica. Negó directamente el concepto de simetría perfecta en el que se basaba todo el cosmos clásico. Más importante aún, esta conclusión era irrefutable porque era muy consistente con las observaciones. Ninguna teología podía explicarla, y sin embargo coincidía con la precisión de las matemáticas. Y así escribió 3 leyes, haciendo que el movimiento planetario por primera vez no dependiera de la voluntad sino que obedeciera a la estructura. A partir de ese momento el universo por primera vez se convirtió en un mecanismo que podía ser calculado. El universo de la vieja era necesitaba un significado para funcionar, pero ahora solo necesitaba variables. En este momento Dios salió del escenario, los círculos salieron del escenario, e incluso la teleología comenzó a salir del escenario. Lo que quedó fue un semieje mayor, un período, una velocidad, una elipse, un conjunto de lógicas sin emoción, sin preferencia. Kepler no se rebeló contra nadie, pero hizo que el asunto de la fe perdiera su lugar, porque a partir de entonces, comenzamos a entender que la verdad no se establece derribando, sino siendo reemplazada por algo que ya no necesita una explicación. Con el progreso de los tiempos, apareció la figura más grande en la historia de la ciencia humana, Newton. Newton no fue un punto de partida, sino una suma. Antes de él, la humanidad ya había comenzado a dudar de si la posición central del viejo universo era razonable. Pero esas dudas todavía eran solo grietas, no una estructura completa. Kepler había reducido el movimiento de los cielos a unas pocas leyes empíricas. Galileo había usado un telescopio para verificar los defectos del viejo modelo. Pero lo que dejaron atrás fue un montón de fenómenos inexplicables, no respuestas. Newton tomó todo esto y propuso 3 leyes del movimiento, más una fórmula aún más crucial, la gravitación universal. Esta fórmula tenía una característica fatal. Podía escribir los cielos y la Tierra en la misma ecuación. Una manzana cayendo al suelo y un planeta orbitando el Sol se convirtieron, a partir de entonces, en el mismo tipo de fenómeno. En este momento, por primera vez, el universo fue encapsulado en un sistema autónomo. Los cuerpos celestes ya no necesitaban la intención de Dios, y los movimientos terrestres ya no necesitaban una explicación separada. El mundo se transformó de un conjunto de observaciones desconectadas a un mecanismo continuo. Este mecanismo fue tan efectivo que la humanidad comenzó a creer que era el mundo mismo. Todo podía ser calculado, todo podía ser predicho, todo debía tener una solución. Por primera vez tuvimos la ilusión de que la ciencia podía explicar todo el universo.
y esta ilusión echó raíces silenciosamente en ese momento. Esta creencia se mantuvo durante 2 siglos. Más tarde, apareció un hombre que se paró sobre los hombros de gigantes: Einstein. Por supuesto, Einstein no vino a derrocar a Newton, sino a señalar que el mundo de Newton era local. Cuando Einstein era joven, las preguntas en las que pensaba eran diferentes a las de los demás. Los demás pensaban en comer, beber y divertirse todos los días, pero en su mente había una pregunta que nadie más tomaba en serio: si la velocidad de la luz es siempre constante, ¿cómo podemos seguir diciendo que el tiempo es uniforme? El punto principal es que, si la constancia de la velocidad de la luz es un hecho, entonces nuestra comprensión de conceptos básicos como la simultaneidad, la distancia y el movimiento probablemente sea errónea. Este fue el punto de partida de la relatividad especial. A partir de aquí, Einstein derivó una conclusión impactante. El tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen de quién eres, dónde estás y cómo te mueves. Pero los problemas estaban lejos de terminar. La relatividad especial resolvió el problema de la velocidad, pero evitó una pregunta más antigua: la gravedad. Newton dijo que la gravedad es una fuerza que atrae a los cuerpos celestes entre sí a través del espacio. Pero esto no explicaba cómo se transmite, qué tan rápida es y cómo puede coexistir con el límite de la velocidad de la luz. Así que Einstein comenzó a pensar de nuevo. Planteó una pregunta que parecía simple pero que iba directamente al meollo del asunto. Si estás en un ascensor cerrado, puedes distinguir si estás siendo atraído por la Tierra o si estás ascendiendo a una velocidad constante. Si no puedes notar la diferencia, entonces significa que la gravedad y la aceleración podrían ser el mismo fenómeno. Este experimento mental se convirtió en la semilla de la relatividad general. Durante los siguientes 10 años, trabajó casi solo, calculando y construyendo repetidamente en cuadernos y borradores. Finalmente, propuso un marco altamente subversivo: la gravedad ya no es una fuerza. Es el camino que un objeto sigue naturalmente después de que la masa ha curvado el espacio-tiempo. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a los objetos cómo moverse. A partir de este momento el universo ya no opera por el tiempo y el espacio, sino que es determinado por el tiempo y el espacio mismos cómo opera. Esta teoría es la relatividad general. No es una versión más compleja de la mecánica newtoniana, sino una reconstrucción cognitiva fundamental. El espacio puede deformarse, el tiempo puede acelerarse y la realidad se vuelve relativa al observador. Cada medición no es solo registrar un fenómeno, sino reconstruir el mundo. Así que la relatividad general no es una extensión de nuestra comprensión del universo, es el comienzo de cómo somos cambiados por el universo. Justo cuando Einstein estaba ocupado reescribiendo la estructura del espacio-tiempo, también comenzaron a aparecer grietas en el otro extremo de la física. Esta vez, el problema no provenía de la gravedad celeste o la velocidad de la luz, sino que surgió desde el interior del mundo cuántico. Lo primero que levantó la alarma fue un problema pequeño, casi insignificante. La fórmula para la radiación del cuerpo negro se salía de control a altas frecuencias. Según las predicciones de la física clásica, la energía de la radiación debería distribuirse de manera estable a medida que aumenta la frecuencia, pero la realidad no era así. Los experimentos mostraron que cuanto mayor era la frecuencia, más absurdo era el valor predicho, llegando incluso a acercarse al infinito. No era solo un error de cálculo, era una señal de que toda la teoría comenzaba a colapsar en las escalas más pequeñas. Frente a esta laguna, Planck hizo algo que nadie más estaba dispuesto a hacer primero. Supuso que la energía no se libera de forma continua, sino que se empaqueta en unidades discretas, o cuantos. Esta suposición violaba la creencia en la continuidad del mundo, que se había mantenido desde el sistema de Newton. Pero no tenía una mejor manera, así que tuvo que usar esta idea para salvar la fórmula en cuestión. Nadie esperaba que esta suposición matemática temporal abriera un mundo entero. A partir de entonces, una serie de fenómenos comenzó a salirse de control. La luz a veces actúa como una onda, a veces como una partícula. Los electrones no orbitan el núcleo de forma estable, sino que aparecen en saltos discretos. Cuanto más intentas medir la posición de una partícula, más borroso se vuelve su momento.
La medición ya no es una observación neutral, sino una participación. No era una cuestión de corregir un modelo antiguo, era toda la estructura del mundo que no era en absoluto lo que imaginábamos. En la década de 1920, este conjunto de fenómenos comenzó a ser organizado en un sistema por un grupo de jóvenes físicos, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Propusieron los conceptos clave con los que estamos familiarizados hoy: superposición, incertidumbre, la dualidad onda-partícula. Dijeron que estos no son solo lenguajes teóricos, sino una codificación completamente nueva de la realidad. No decían que el universo ya no tiene leyes, sino que este mundo no siempre está listo para ser entendido por ti. Y esta teoría cuántica no nació para negar la relatividad, y sin embargo finalmente entró en el conflicto más fundamental con ella. Una describe la estructura continua de masas enormes y el espacio. La otra describe los saltos probabilísticos de partículas diminutas en la imprevisibilidad. Una escribe el mundo como geometría. La otra escribe el mundo como estadística, y hasta el día de hoy, no podemos unirlas. Pero si ambas son correctas, ¿cómo pueden ser incompatibles? El problema radica aquí mismo. Así que nosotros, la gente moderna, hemos estado buscando una teoría que pueda permitir que el proceso de colapso de un agujero negro obedezca a la gravedad y no viole la conservación de la información cuántica. Así que los hemos metido en el mismo problema, por ejemplo, los agujeros negros. Einstein dijo que la gravedad haría que el espacio-tiempo se curvara infinitamente a densidades extremadamente altas, formando una llamada singularidad. Pero la teoría cuántica dice que ningún sistema físico puede ser comprimido a un punto infinitamente pequeño, y la información no puede ser destruida. Estas dos frases no solo son lógicamente inconsistentes, sino que incluso sus matemáticas comienzan a tener problemas. Hemos intentado que los dos sistemas cooperen, pero solo dan una cosa: caos. O tomemos el origen del universo. La relatividad predice que el Big Bang se originó a partir de una singularidad inicial. Pero la mecánica cuántica se rompe por completo en ese momento. La función de onda falla, la predicción se detiene. Incluso los fenómenos que podemos observar hoy, como las ondas gravitacionales, la distribución del corrimiento al rojo del CMB, y el comportamiento de la materia oscura, todos parecen estar saltando de un lado a otro entre las dos teorías. La relatividad puede explicar la primera mitad, la teoría cuántica puede explicar la segunda mitad, pero ninguna teoría única puede contar toda la historia. No es que no tengamos teorías. Tenemos simultáneamente dos verdades mutuamente excluyentes, pero ambas efectivas. Es como si tuviéramos dos llaves, cada una de las cuales puede abrir la mitad del universo, pero nunca puede abrir la puerta entera. En realidad, hemos intentado encontrar la llave que pueda abrir la puerta entera. El intento más famoso se llama teoría de cuerdas, un concepto que parte del nivel micro y trata de unificar todas las fuerzas fundamentales de todo el universo. Su punto de partida es en realidad muy simple. Si los electrones, los quarks, los gravitones, y estas partículas más básicas no son puntos, sino cuerdas vibrantes, entonces diferentes frecuencias de vibración son las manifestaciones de diferentes partículas. Esto significa que todas las partículas son en realidad una sola cosa, solo que en diferentes estados de vibración. Esto no solo intenta unificar la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil, sino que también quiere escribir la gravedad en el mismo conjunto de ecuaciones. Pero cuanto más perfecta es, más difícil es de verificar. Para que la teoría de cuerdas se sostenga, el universo debe tener 10 o incluso 11 dimensiones. Sus cálculos son tan complejos que son casi imposibles de verificar, y apenas puede hacer predicciones específicas y comprobables. En otras palabras, hemos construido un modelo cósmico extremadamente elegante, pero no sabemos qué es lo que realmente describe. Por supuesto, la teoría de cuerdas no es inútil. Podría ser correcta, pero su problema es que ni siquiera podemos falsificarla. Es como si viéramos una puerta a la estructura profunda del universo, pero detrás de la puerta hay una oscuridad total, y cuando insertamos la llave no se abre nada. Pero justo cuando todos seguían debatiendo si la información se pierde realmente, surgió silenciosamente otra conjetura, completamente diferente. Quizás la información nunca entró en el agujero negro.
todavía está ahí, simplemente preservada en el límite. Esta conjetura se llama el principio holográfico. En 1997, Juan Maldacena propuso una correspondencia matemática. En algunos modelos cósmicos, un campo gravitacional en un espacio tridimensional puede ser completamente descrito por una teoría cuántica en su límite bidimensional. En otras palabras, el mundo tridimensional que vemos podría ser solo una proyección de información bidimensional. La información almacenada en el límite de un agujero negro es solo el punto de partida de esta idea. Si esta conjetura se mantiene, entonces tenemos que admitir que lo que llamamos realidad podría ser solo una imagen proyectada en el límite, no la entidad sólida que creíamos que era. No estamos por el universo, somos por su estado desplegado. El problema es, ¿en qué basamos estas teorías? En la observación, en las matemáticas, en el lenguaje. Pero estas herramientas en sí mismas son productos del sistema cognitivo humano. Cuando decimos leyes, estructura, explicación, simetría, termodinámica, estas palabras parecen objetivas, pero en realidad son plantillas para la comprensión creadas por nuestro sistema nervioso. No estamos explicando el universo, estamos reescribiendo el universo de una manera que pueda ser entendida por nuestros cerebros. Esto no es un fracaso de la ciencia, sino un límite del lenguaje. Así que esto hace aún más incierto que la verdad del universo, que originalmente pensábamos que era un orden oculto detrás del caos, un mecanismo que podría ser revelado siempre y cuando encontráramos las ecuaciones correctas. Pero ahora encontramos que incluso la relatividad y la mecánica cuántica, los dos pilares más sólidos de nuestra ciencia actual, no pueden coexistir pacíficamente en el mismo universo. Pensábamos que se fusionarían en una teoría final, pero después de décadas, todavía se niegan mutuamente. No es un problema de una teoría incompleta, es que nunca hemos tenido claro qué lenguaje estamos tratando de usar para entender el universo. Quizás desde el principio hemos estado malinterpretando el asunto de la verdad. Quizás la llamada visión cósmica nunca ha sido una respuesta que descubrimos, sino un conjunto de suposiciones lógicas que usamos para explicarnos temporalmente. Y ellas también serán despojadas capa por el tiempo, al igual que el modelo geocéntrico, la teoría del éter y la mecánica newtoniana. Decimos que el universo es estructura, es ley, es probabilidad, es entropía. Pero ¿podría todo esto ser también solo el lenguaje de transición de la próxima versión? Quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es en qué seguimos creyendo, sino si estamos creyendo una vez más en un conjunto de cosas que finalmente serán refutadas. Si cada visión cósmica es solo una respuesta temporal, ¿cuál será la teoría final que pueda unificar todo?